Pues antes que nada, bienvenidos a todos a la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica. Gracias de nuevo por estar aquí como cada mes. Cada vez nos reunimos pues para colaborar en este espacio de aprendizaje mutuo, donde rescatamos los elementos que nos benefician tanto como presentadores, como toda esa información que recibimos de parte de los presentadores. Ahora, este mes de julio, nos reunimos para tocar este tema tan interesante como es lo que es el foresight, el estudio del futuro. Ante este tiempo de incertidumbre que tenemos, es importante poner un alto y pensar lo que viene en nuestras vidas y todo a nuestro alrededor. Y quién más que para traernos ese tema que el doctor Damián Goldberg. Creo que presentar a alguien que no tiene presentación es un poquito retante, porque Damián por sí mismo se presenta. Todos los que lo conocemos lo hemos conocido desde diferentes aspectos, y de Damián podemos hablar de partir de sus logros profesionales a través de sus logros personales, como todos esos libros que ha escrito, como que ha sido el presidente de la organización de coaches, como que todo ese background, todo eso que él tiene. Sin embargo, para mí, presentar a Damián, me gustaría presentarlo con una de sus virtudes, que es esa sencillez, esa sabiduría y esa persona, ese hombre luchador que tiene. Para mí es un placer el presentarlo, el que nos hable sobre todo de esos aspectos. Para mí, más como mentor y como amigo, para mí es muy, muy importante el tenerlo aquí presente, y yo sé que todos ustedes estamos encantados de que nos dé este tema. Así que, Damián, gracias por compartirnos esa sabiduría tuya, y gracias por ofrecernos a nosotros. Gracias, Miguel, por la presentación. Y Miguel colabora con nosotros en la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica. Él está encargado de todo lo que es mandarles las invitaciones, el website que tenemos, todo lo de social media. Así que Miguel, muchas gracias por colaborar y por permitir que podamos funcionar como un grupo que es voluntarios, y que el objetivo que tenemos es desarrollar habilidades específicamente en esta asociación para hablar en público. Entonces, el objetivo que tenemos hoy es, yo voy a compartir con ustedes el tema que vamos a discutir, que es el futuro, cómo nos preparamos para el futuro, y a la misma vez nos enfocamos en cómo desarrollar habilidades para presentar ya sea como conferencistas, o virtualmente para hacer webinars, o para cuando tenemos que dar una clase. Entonces vamos a estar hablando también de cómo hacer eso en forma efectiva. Empezamos con ACLAT hace 3 años, y van a poder encontrar, si van a nuestro website, un montón de videos de las sesiones anteriores. Así que voy a empezar presentando el tema de foresight, y vamos a hacerlo interactivo. Una de las estrategias, yo lo que voy a hacer es no solamente dar la presentación, sino explicarles los elementos que hacen una presentación efectiva. Y un elemento que hace la presentación efectiva es cómo empezamos la presentación para que la gente se interese. Es como los que son coaches que están con nosotros. Toda conversación de coaching tiene un acuerdo, una exploración y un cierre con diseño de acción. Y digo esto porque la mayoría de nuestros miembros y participantes de ACLAT son coaches. En las presentaciones es lo mismo. En las presentaciones hay una parte al principio que es cómo explicamos lo que vamos a hacer, cómo hacemos que la gente esté interesada en lo que vamos a presentar. Está el desarrollo del tema y el cierre. Y requiere la planificación y la preparación de estos 3 momentos. Cómo vamos a hacer la presentación, cómo vamos a hacer la exploración y cómo vamos a hacer el cierre. Una manera de empezar es contando una historia. Entonces yo le voy a contar una historia. ¿Por qué? Porque las historias es lo que nos acordamos. Quizás ustedes en una sesión dan un montón de información y cuentan 2 historias. Y al final de la sesión, al día siguiente, nadie se acuerda de nada de lo que dijimos, pero por ahí se acuerdan de las historias. ¿Sí? Y les comparto esto porque yo tengo más de 30 años como entrenador, facilitador, enseñando. Y muchas veces cuando planificamos entrenamientos de liderazgo, y yo he dado entrenamiento de liderazgo en todo el mundo, en más de 50 países, con mis colegas que organizamos, siempre les digo, no se preocupen tanto
que al final del día de lo único que se van a acordar van a ser de las experiencias que tengan y de las historias que contemos. Así que no se preocupen tanto de tener un slide perfecto, sino preocúpense más por qué experiencias van a crear para que las personas puedan recordar esas experiencias y puedan recordar historias que le permitan aplicar a sus trabajos como líderes y a sus vidas. Tomando en cuenta esto, me gustaría hoy empezar con una historia. Y la historia es de por qué me interesó el tema de foresight y estudio del futuro. Entonces, primero me gustaría hacer una pequeña prueba. Me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cuántos de ustedes que están aquí están familiarizados con el tema foresight y estudio del futuro? ¿Cuántos de ustedes han leído, estudiado, leído libros, ido a conferencias, leído artículos sobre foresight y estudio del futuro? Levanten la mano, muestren su mano. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Ok, algunos de ustedes, cinco. ¿Sí? Son unos poquitos. Qué bueno que están aquí para seguir aprendiendo y qué bueno los que nunca escucharon nada de esto, que es algo nuevo para ustedes. Entonces, foresight, y todo eso también es una manera de empezar, con una pregunta. Entonces, al preguntar y que la gente tenga que levantar la mano, tenga que participar, es una manera también de que la gente se interese y se lo que llamamos enganchar, se enganche y esté interesada. Entonces, ¿qué es el foresight? El foresight es el estudio del futuro. Y esta historia que les quiero contar por qué empecé a investigar este tema. Entonces, algunos de ustedes me conocen, otros quizás no. Para los que me conocen saben que a mí me gusta todo el tiempo hacer cosas nuevas y diferentes. Estoy todo el tiempo buscando qué puede ser interesante, qué puede ser entretenido, qué puede ser divertido, cuál es la próxima aventura. ¿Alguno de ustedes es así? ¿Les gustan las aventuras? Así todo estar aprendiendo cosas nuevas, buscando cosas nuevas, saber qué es diferente. Bueno, si están aquí probablemente les interese y probablemente por eso están aquí, porque el estudio del futuro es una aventura, es algo nuevo, es algo diferente. Y como pionero, yo me considero un pionero de traer mucho de lo que es de los contenidos de la ICF a Latinoamérica. Sí, hace muchos años, estamos hablando ya hace 10 años casi, cuando estaba involucrado con la ICF Global, pensé cómo puedo colaborar y apoyar a los capítulos de la ICF de América Latina a desarrollarse, y esa es la razón por la cual le di mentoring a muchos de los presidentes de los capítulos locales originales. Con Norma, que está acá conmigo, que es mi madre, escribimos juntos el libro de competencias de coaching aplicadas para que puedan conocer las competencias. Susi fue una de las primeras que participó en las formaciones de mentoring. ¿Te acordás, Susi? Cuando vos participaste en la formación de mentoring, nadie sabía qué era la ICF y qué eran las competencias de coaching, ¿o no? Claro, nuevísimo. Y también la supervisión. Y bueno, después vino la supervisión. Después vino la supervisión y los que me conocen a mí saben que como pionero y buscando hacia el futuro, que era lo próximo para la profesión de coaching, es el tema de supervisión. Por eso escribí un libro sobre supervisión y por eso empecé a formar supervisores, porque no había absolutamente nada en Latinoamérica. Ahora, lo que yo veo como futuro importante para coaches y profesionales estudiar es justamente cómo prepararnos para el futuro. Entonces, el foresight es la disciplina que estudia el futuro. Como la historia estudia el pasado, el foresight es la disciplina que estudia el futuro. O los futuros, porque hablamos de futuros en plural, no hablamos de un futuro, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, no es sobre predecir en términos de decir, ok, tengo una bola de cristal y esto es lo que va a pasar. No, lo que hacemos más que nada es pronosticar, que es como el tiempo. Vieron que cuando uno escucha el pronóstico del tiempo y uno está 50%, 50%, dice pronóstico del tiempo, 70% posibilidades de lluvia, 90% posibilidades de lluvia. Bueno, significa que hay 90% posibilidades, pero no significa que va a llover 100% seguro. ¿Sí? Entonces, así como trabajamos con el pronóstico, trabajamos con que las posibilidades de que algo suceda. Por ejemplo, la epidemia que tenemos ahora, COVID-19, ¿era algo que se había pronosticado? Sí, se había pronosticado. Sí, se había pronosticado. Los que estudiaban el futuro sabían que eso podía pasar. Sin ir muy lejos, si alguno de ustedes tiene Netflix,
El año pasado, a final de año, salió uno de los programas de Netflix de Estudio del Futuro sobre la posibilidad que en cualquier momento iba a haber una pandemia. O sea que sí se pronosticaba, pero uno decía, pero no va a pasar. Pero no va a pasar, o quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el estallido social que ha habido con todo el tema de las injusticias por la opresión a las minorías, era algo que ya se viene ocurriendo en diferentes lugares. No sé si hay alguien aquí de Chile, sí que nos esté acompañando. ¿Vieron lo que pasó en Chile el año pasado? Como que las minorías oprimidas están levantando y están diciendo hasta aquí. Entonces también eso es algo que se venía prediciendo como posibilidad, pero no se sabía cuándo iba a pasar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es estudiar y aprender y conocer un poquito de esta disciplina que es sobre el estudio del futuro. Entonces, esta más o menos fue la introducción al tema, es contarles cómo, por qué hablamos de este tema, cómo a mí me dio curiosidad y empecé a estudiarlo. Y lo que yo hice fui y saqué 2 certificaciones como futurista. ¿Sí? Se pueden utilizar diferentes palabras. Una palabra es futurista, otra palabra es foresight, en inglés practitioner, alguien que practica el foresight, alguien que practica el estudio del futuro. Y lo hice con el objetivo de poder incluir estas técnicas en mi trabajo con mis clientes como coach. Sí, porque podemos decir que en coaching mucho del trabajo que hacemos es sobre diseño del futuro. Lo que hacemos con nuestros clientes es diseñamos el futuro para que de esa manera puedan alcanzar lo que quieran alcanzar, los objetivos que tengan. Entonces, con esto en mente, voy a compartir con ustedes una presentación PowerPoint. A ver si me deja. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Una técnica que yo no aplico, pero que es muy buena para presentadores, es tener 2 computadoras. Una computadora donde ustedes hacen la presentación y otra computadora al lado de la computadora como si ustedes fueran participantes de su presentación. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes han hecho eso? Se los recomiendo mucho, se los recomiendo mucho. Yo no lo hago consistentemente porque implica un poco de desarrollo de tecnología. Pero una muy buena estrategia cuando uno está presentando es tener su presentación enfrente de ustedes, que es lo que yo tengo en este momento, y al lado el laptop entrando como si yo fuera el participante. Entonces yo puedo ver lo que ustedes están viendo. Si no estoy dependiendo de preguntarles qué es lo que están viendo. Entonces esa es una técnica de presentación que se las recomiendo mucho. Entonces, en el mundo están pasando muchas cosas y sabemos que la capacidad de poder entender el futuro nos puede dar elementos para poder estar mejor preparados. Entonces, cuando estamos hablando de foresight, está la posibilidad de pensar en el futuro y cómo podemos prepararnos. En términos de presentación, es bueno tener imágenes. ¿Sí? Van a ver que no hay mucho texto en la presentación, ¿no? La tendencia de hoy en día es que haya más imágenes y menos palabras, y que ustedes acompañen las imágenes con sus palabras. Entonces, cuando ustedes armen sus presentaciones PowerPoint, tengan como idea 2 imágenes, un slide con información. 2 imágenes, un slide con información como promedio en la manera de hacer las presentaciones. Entonces, yo les estaba contando que hice 2 formaciones, 2 presentaciones. Una presentación, una formación en el Instituto del Futuro, que si están interesados en explorarlo es iftf.org, que es una organización que entrena a futuristas o a personas que la formación se llama Foresight Practitioner, alguien que practica el Foresight o el estudio del futuro, y tienen muchos materiales súper interesantes, gratuitos, disponibles, no lamentablemente mucho en español, casi todo está en inglés, pero bueno, para eso es uno de mis objetivos, es empezar a trabajar en esta área y empezar a producir materiales en español.
Pero los que me conocen saben que no me quedo generalmente con una sola formación, sino fui a la segunda formación, siempre creo que dos formaciones es mejor que una. Por eso cuando yo me formé como supervisor, me formé en dos programas diferentes y después creé el mío propio. Así que me formé en estos dos programas, eventualmente en algún momento voy a crear mi propio programa. Y el segundo fue en la Universidad de Houston. En la Universidad de Houston, en el departamento de tecnología, tienen también un programa de Foresight, que es un poco más académico. Y este programa de Foresight o Estudio del Futuro tiene un tinte más académico e investigación, investigativo, cómo hacer investigaciones de futuro. Entonces la idea es que cuando uno trabaja en estos temas es como un rompecabezas. Tiene una parte de ir y buscar información, colectar, organizar la información y a partir de esa información poner las piezas y crear posibles futuros que puedan desarrollarse. Y a partir de esos futuros crear hoy, en este momento, en el presente, decisiones que me van a permitir prepararme para el futuro. Entonces, esto es un elemento muy importante del foresight. En el foresight, que a mí me parece apasionante y súper interesante, buscamos informaciones, buscamos tendencias, buscamos señales de cosas que están pasando y hoy tomamos decisiones para estar preparados para el futuro. Esa es la razón por la cual el foresight, que es el estudio del futuro, habla de cómo poder prepararnos tomando decisiones hoy que nos van a permitir alcanzar ese futuro deseado. Entonces, la pregunta, como la mayoría de aquí somos coaches siendo hacia el futuro, le tengo que preguntar, una pregunta del quién, para los que me conocen, una pregunta del quién. ¿Cómo es tu relación con el futuro? ¿Cómo se relacionan ustedes con el futuro? Entonces me voy a detener aquí por un minuto y les voy a preguntar, ¿cómo se relacionan ustedes con su futuro? Les voy a pedir que en el chat compartan. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Si yo le pregunto, ¿cuál es tu relación con tu futuro? ¿Cómo te relacionás? Y ustedes me pueden hacer muchas preguntas a mi pregunta, pero lo primero que se les ocurre, ¿qué se les ocurre? Si le pregunto, ¿cómo se relaciona con el futuro? ¿Cuál es tu relación con el futuro? ¿Qué contestan? Lo primero que se les aparece. Ok, miren qué interesante las primeras respuestas. Aparece con esperanza, con curiosidad, desde la apertura y la flexibilidad, educándome continuamente, investigando, espiritual, colaborativo, estudiando, tratando de construir ese futuro, con ganas de vivir, con curiosidad. Varios hablan de la esperanza, con ganas de seguir adelante, desde la firmeza, desde la incertidumbre. Vamos a hablar de la incertidumbre. Con pasión, Vilmas, como yo, así bien apasionados, con entusiasmo también, Gabriela, pensando en el progreso, con confianza. Ok, gracias por compartir. Cuando nosotros, y en el trabajo de coaches trabajamos con clientes, muchas veces lo que observamos que esto es lo que no está presente. Que muchas veces lo que los clientes con los que trabajamos ven en su futuro, que es resignación, las cosas no van a mejorar, falta de esperanza, negatividad y lamentablemente muchas veces lo que sucede es este futuro con una profecía autocumplida. Profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir? Que lo que vemos en el futuro puede ser negativo y como resultado de eso ocurre eso que nosotros pensamos que va a pasar aunque no sea positivo. Le voy a compartir una historia. Cuando yo tenía 17 años, estudié la secundaria en Buenos Aires y estudié un año libre. Y el año libre, ¿qué quiere decir eso? Que hice 2 años en uno. Mientras estaba cursando el cuarto año, el quinto año lo estudiaba por mi cuenta y al fin de año di los exámenes. Entonces necesitaba alguna de las materias, no podía estudiar solo. ¿Sí? Algunas son materias que uno necesita un mentor, un instructor, como idioma, francés, química. Entonces estaba estudiando química con una amiga que estudiamos juntos y dimos el año libre. Y mi amiga estudiamos juntos y llegamos el día del examen
Y mi amiga dice, hoy no vamos a pasar. Y digo, ¿cómo que no vamos a pasar? Sí vamos a pasar, estudiamos y vamos a pasar. Ella dice, no estudiamos, esto es muy difícil, me parece que no estudiamos suficiente. Yo dije, sí estudiamos suficiente y sí vamos a pasar. ¿Qué creen que pasó? Sí pasaron. ¿Qué pasaron? Ella no pasó. Ella no pasó, Claro. y yo sí Vos, pasé, y ella no. habíamos estudiado lo mismo. Claro, Ok, sí. habíamos estudiado lo mismo. Ella se negó al futuro. Ella no vio el futuro como posibilidad, no vio pasar el examen como posibilidad. ¿Sí? Este es un buen ejemplo, este es un buen ejemplo de cómo uno a veces genera la realidad. Tengo historia, estaba con un colega trabajando juntos y yo en una época viajé mucho, por muchos años viajé mucho, ahora nadie está viajando, pero bueno, el año pasado ya decidí viajar menos. Y cuando uno viaja mucho no es muy raro perder vuelos, ¿no? Cuando uno está viajando todas las semanas. Entonces estaba con un colega y estamos atrasados. Y mi colega dice, no, vamos a perder el vuelo. Y yo dije, es viernes, yo quiero llegar a mi casa, vamos a correr, yo corriendo en el aeropuerto, por supuesto lo hice correr a él detrás mío. Llegamos y cerraron la puerta del avión. Ahora, si hubiéramos seguido la idea de que no íbamos a llegar de él y caminando como él llegaba, no íbamos a llegar. Eso no significa que a veces perdí vuelos, o sea, no es que significa que todo lo que uno dice va a suceder, pero cuando creamos nosotros eso que queremos. ¿Pueden ver todos a dónde voy? Como que va a haber cosas que a veces no van a estar en nuestro control. También he llegado a la puerta del avión y ver el avión irse, ¿no? O sea que hay veces que hay condiciones que están fuera de nuestro control, pero hay condiciones que sí están en nuestro control, y eso es en lo que queremos trabajar. Y eso es en lo que queremos ver. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que pasa en Estados Unidos, no sé cuántos de ustedes, además de Miguel y de Patricia, viven acá en Estados Unidos, en relación con el futuro, los jóvenes no votan. En Argentina es obligatorio, después de los 18 años votan, pero en Estados Unidos no. Porque hay una resignación, porque creen que lo que vayan a votar no va a hacer una diferencia. Entonces, nuestra relación con el futuro determina cómo va a ser nuestro futuro. Nuestra relación con el futuro determina cómo va a ser nuestro futuro. En la medida que podamos clarificar cómo queremos que sea ese futuro, hay más posibilidades que eso suceda. ¿Significa que porque queremos que algo suceda, que nos preparemos para eso va a suceder? A veces hay condiciones que no están en nuestro control, o sea que no tenemos seguridad en nuestra vida de nada. De lo único que tenemos seguridad es que nos vamos a morir. De eso no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tarde o temprano eso va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso va a suceder seguro. Todo lo demás no sabemos. Cómo vivimos nuestra vida hasta ese momento es lo que hace la diferencia. Cómo nos relacionamos con el futuro es lo que hace la diferencia. Entonces, tomando esto en cuenta, me gustaría compartir con ustedes, volviendo a compartir el slide. Antes compartió Susi del tema de supervisión, que es una de las cosas que yo veía como futuro, que todavía está muy verde, todavía hay mucho trabajo para hacer, pero yo veo a la supervisión como un ejemplo en el futuro, como una práctica en la que cada coach del mundo tiene su supervisor. Cada coach trabaja con un supervisor. Esa es mi visión. No sé cuánto tiempo tomará, va a tomar tiempo, pero hacia ahí vamos, y no me doy por vencido. En un momento le voy a contar. El esfuerzo ante la resistencia y la negatividad, particularmente en Estados Unidos, en algún momento la cosa estaba cuesta arriba. Y yo en un momento dije, bueno, me parece que voy a delegar ese trabajo en otros, ese es suficiente. Y este año me dieron un reconocimiento, la Asociación Europea de Coaching y Mentoría, me dieron un reconocimiento especial por mi contribución a la supervisión. Entonces dije, ahora no puedo dejar, ahora tengo que seguir. Así que bueno, ahí vamos. ¿Cómo es tu relación con el futuro? ¿Es algo que nos pasa o es algo que creamos? Esta es una pregunta para hacerle a nuestros clientes. En el momento apropiado, empezando con nosotros. ¿El futuro es algo que nos pasa o es algo que creamos? Trabajamos con clientes para desarrollar una visión de lo que es posible, para que tomen decisiones y alcancen ese trabajo de coaching. Ahora, en el término de foresight, y esto es importante que ustedes como coaches empiecen a pensar cómo incluir elementos, herramientas de foresight, herramientas
lo que llaman en tools, a distinciones, ideas, conceptos que le permitan trabajar con el futuro, porque el objetivo no es predecir el futuro, pero imaginar diferentes futuros posibles para que eso suceda. Entonces voy a hablar hoy sobre algunas distinciones, algunos conceptos, algunas herramientas que ustedes quizás puedan llegar a empezar a aplicar. El experto en Foresight, o el Foresight Practitioner, tiene 4 trabajos posibles. Un trabajo es que las compañías los contraten como un consultor, en el cual provee información, colecta la información y provee información para que la organización tome decisiones. Otro rol diferente es el de analista, en el cual utiliza toda esta información y analiza la información para que la organización pueda tomar la decisión. La diferencia entre consultor y analista es que no se queda solamente en proveer la información, sino que la analiza, la relaciona, y eso permite a veces proveer información a otro nivel distinto que el nivel del consejero o del consultor. El tercero es traductor. ¿Cómo se explica, cómo se entienden los resultados de la investigación de Foresight? Y el final, que es el que a mí me interesa, es el facilitador, que es cómo involucramos en las organizaciones a las personas que toman decisiones para generar sinergia entre los diferentes participantes o líderes, facilitar la discusión de los futuros deseados y tomar acción. Y a veces esto se hace en equipo. Entonces lo pueden hacer como coaches de equipos. No sé cuántos de ustedes acá son coaches de equipos, pero los que trabajan con equipos, ayudando a los equipos a tener resultados, herramientas de Foresight y trabajo de futuro y planificación estratégica son claves. Entonces, muchos de ustedes quizás han escuchado de lo que es la planificación estratégica. La planificación estratégica es una de las maneras de trabajar con el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees tú que es tu responsabilidad de la exploración del futuro con tus clientes? Y acá nos vamos a detener. Entonces, cuando trabajamos de la posibilidad de explorar futuros, estamos hablando de no solo preguntarle al cliente qué es lo que quiere conseguir, qué habilidades de coaching quiere o de liderazgo quiere desarrollar, sino también cuán preparado está para enfrentar el futuro. Nosotros hemos estado formados por muchos años en coaching en particular, creo que la mayoría de acá somos coaches, ¿no? ¿Quiénes son coaches acá? Levante la mano si son coaches. ¿Sí? ¿Quiénes son coaches aquí? Sí, casi todos las personas que nos acompañan en este network son coaches. Nos han entrenado para enfocarnos en el acuerdo de coaching del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Y ahora van a empezar a escuchar algo diferente de varias personas, empezando conmigo ahora, decir que a veces el cliente no sabe lo que no sabe. Y si el cliente no sabe lo que no sabe, ¿no es responsabilidad del coach de traer conciencia de lo que el cliente no sabe que no sabe sobre cómo está preparado para el futuro? ¿No tendrá un rol el coach también de que el líder, particularmente trabajando en liderazgo, pueda desarrollar conciencia de su responsabilidad para la sostenibilidad del mundo? ¿Cómo se dice sostenibilidad? Para que no se destruya el mundo. ¿Cómo lo llamamos en español, sostenibilidad? ¿Continuidad? Patricia, ¿se te ocurre como Susi? Pues sí existe sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad. Sustentabilidad. La palabra sustentabilidad, para algunos de ustedes quizás signifique algo, quizás para ustedes no significa mucho. Si escuchan la palabra sustentabilidad y no les resuena, ok, es importante que a partir del día de hoy se pongan las pilas, porque la sustentabilidad es cómo asegurarnos que el mundo no se va a destruir. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que, particularmente acá tenemos gente joven en la sesión de hoy, que están mucho más preocupados que la gente de mi generación de qué va a pasar con el mundo? Pero quizás ustedes, si tienen hijos, y sus hijos son de la generación millennial, saben que están preocupados los jóvenes más que los adultos sobre cómo los adultos le están dejando el mundo a la miseria. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad de los más adultos
de empezar a crear conciencia en los líderes sobre cómo están dejando el mundo para los nietos, para las futuras generaciones. Y esa sostenibilidad es una conversación que los coaches necesitamos empezar a tener, aunque no sea la agenda que está trayendo el cliente. Si el cliente es un líder que toma decisiones y que influencia un equipo de personas, no importa cuán grande sea la organización, conversaciones sobre sustentabilidad y cuál es el rol del líder en asegurarse de que el mundo sea un lugar habitable para los nietos es una responsabilidad también de los coaches. Entonces están escuchando quizás ahora hablar de conversaciones a otro nuevo nivel. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes me escucharon hace 10 años hablar de competencias de coaching. Ahora ya no es más de la competencia de coaching básicas. Ahora es de cómo llevamos la conciencia para que el mundo no se destruya. Cómo llevamos la conciencia de sustentabilidad a las conversaciones con nuestros clientes. Y cuál es el rol del coach como catalizador social en las generaciones de cambios para que se produzcan estos espacios en los cuales los coaches traen a la conversación tendencias del futuro que le permiten a los clientes tomar decisiones hoy. Eso hace que los coaches tengamos responsabilidad en enterarnos y conocer sobre cambio climático, temas de injusticia social y opresión social, entre otros temas, para empezar. Digo esto porque son para empezar, porque son muchos los que dicen, esos son temas que yo no necesito saber. Todos necesitamos saber mucho de eso, porque aunque no seamos expertos, necesitamos poder hacerle preguntas a nuestros clientes. ¿Sí? ¿Cómo están haciendo, cómo están contribuyendo desde su organización y liderazgo en crear conciencia en todos los empleados que trabajan para ellos para crear un mundo sustentable? Aquí es donde quizás aparece una nueva manera de también entender el coaching. No solamente en términos de desarrollar habilidades de liderazgo, sino también de crear conciencia en los líderes para que puedan crear generaciones de empleados y colegas con conciencia para que este mundo sea un lugar sustentable para todos. Desde cambio climático, desde lugares de opresión y otros lugares. Yo digo estos dos que son para empezar, ¿no? Porque son por ahí más claros. Entonces, déjenme, vamos a pasar, voy a volver a compartir screen. Okay. ¿Ven cómo yo voy de compartir screen a sacar screen? Porque ustedes cuando comparten el screen se ven todos chiquititos. Cuando se saca el screen, si ustedes eligen el Speaker View, me ven a mí hablando y hace que sea mucho más interactivo. Entonces, si ustedes están usando presentaciones PowerPoint, asegúrense de quitarlas, no las dejen todo el tiempo. Presentación PowerPoint, quitarla, ponerla, quitarla. ¿Pueden ver la dinámica, cómo se hace que sea más interesante que solamente tener la presentación todo el tiempo? Ok, vamos a volver entonces a la presentación. Entonces, brevemente, alguien hablaba de la incertidumbre y es muy importante que estemos todos familiarizados con lo que en inglés llama VUCA o VICA en español, que quiere decir que el mundo es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y cómo navegamos este mundo? Y esta es una conversación que yo tengo con mis clientes, cómo ustedes navegan su mundo VICA. ¿Cómo manejan la volatilidad, el cambio de un día para el otro, de las cosas que pasan? De acá en Los Ángeles, de un día para el otro, abrieron todo, cerraron todo, abrieron todo, volvieron a cerrar. Uno no sabe a ver qué es lo que va a pasar al día siguiente. Incertidumbre. Cuando después de 3 meses abrieron los restaurantes, los gimnasios en Los Ángeles, empezamos a tener un poco de esperanza de que las cosas iban a volver a la normalidad. Acaban de cerrar todo de vuelta, está todo peor de lo que estaba hace 3 meses. Y preguntamos, ¿pero cómo puede ser? En Buenos Aires, yo sé que en Argentina también. ¿Sí? Que las cosas en México, en Brasil, ni hablar, pero
Uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser? Si seguimos todo, hicimos todo, no nos salimos de la casa, seguimos todas las medidas, ¿cómo puede ser que las cosas estén peor? Bueno, no tenemos idea cuánto va a durar esto. No tenemos idea cuánto va a durar. Entonces, que, por ejemplo, estábamos organizando, pensando en el futuro con unos colegas, vamos a hacer una conferencia el año que viene en marzo. En México este año la tuvimos que cancelar, la hicimos virtual, el año que viene la hacemos virtual de vuelta, pero para los que tenían su pasaje, que no lo pueden cambiar, reunámonos en la Ciudad de México para hablar de supervisión. No me parece que es completamente irrealista, Susi, lo lamento mucho, ya estamos planificando ir a tu casa a visitarte. Me parece que es totalmente irrealista pensar que en marzo vamos a poder ir a la Ciudad de México a reunirnos, a tener una conferencia. De acuerdo. No Complejidad. sabemos ni qué va a pasar mañana, claro. Ahora, ¿nos peleamos con eso, nos enojamos o lo aceptamos? Creo que también hay una lucha de pelearnos y aceptarnos con la realidad. Entonces, esta relación de lucha con la realidad, nos peleamos y la aceptamos, es como vamos lidiando. Un mundo volátil, incierto, complejo. Tenemos tanta información, no sabemos qué creer, es súper confuso. Algunos dicen, por ejemplo, en Estados Unidos algo muy interesante que está sucediendo es el tema de usar las máscaras, ¿sí? No sé cómo pasa en otros países, en otros lugares del mundo, pero acá en Estados Unidos es súper interesante observar la relación de la gente con las máscaras. Es un tema político. Un partido, el demócrata, dice hay que usar máscaras. El partido republicano dice no hay que usar máscaras. Entonces uno se pregunta, pues se pueden dar cuenta obviamente que soy demócrata, ¿qué tienen en la cabeza los que no se dan cuenta que si no usan la máscara no es para ellos, es para los otros? La máscara no es para uno no contagiarse, es para no contagiar a los demás. Y está demostrado, el CDC está diciendo, sí, la máscara protege a uno y a los otros. Y muchos dicen, no creemos en eso. No creemos en lo que dice el CDC, no creemos en la ciencia. Y se ha transformado en un tema político. Y tiene mucha complejidad. ¿Por qué? Porque como resultado de eso, un montón de gente se está contagiando. Un montón de gente se está contagiando. Y finalmente la ambigüedad. Es todo muy ambiguo. No está claro, no solamente que es complejo, sino que es ambiguo. Es como que las informaciones se mezcla lo que parece bueno con lo malo. Lo que funciona y lo que no funciona. Falta de claridad total. ¿Cómo lidiamos y cómo navegamos estos elementos? En liderazgo y en coaching son temas de discusión y exploración con nuestros clientes cuando estamos trabajando en liderazgo. Entonces queremos hacer un análisis STEM. Social, tecnológico, económico, ambiental y político. Y estas son una de las herramientas que utilizan los futuristas para trabajar con sus clientes. Para poder entender el futuro y para poder entender cómo prepararnos hoy, qué elementos tenemos que estar prestando atención de lo que está pasando a nivel social, de lo que está pasando a nivel tecnológico, de lo que está pasando a nivel económico, de lo que está pasando a nivel ambiental y de lo que está pasando a nivel político. El poder estudiar estos 5 áreas nos permiten poder tener mayor claridad sobre posibles futuros y a partir de ahí poder tomar algunas decisiones el día de hoy. Quiero compartir algunas técnicas de foresight que se pueden utilizar. Una es las investigaciones de tendencias, ver cuáles son las tendencias. Por ejemplo, podemos hablar de tendencias sobre, en Estados Unidos, comparto ejemplos míos de acá donde yo vivo. Tendencias sobre el uso de lo que sería reemplazos de la carne. Entonces, más y más, esto no hablemos de esto en Argentina, en Buenos Aires, pero en Estados Unidos se está buscando cómo reemplazar la carne. Y no estamos hablando con hamburguesas vegetarianas, no hamburguesas en vez de carne de vegetales, no. Estamos hablando de productos sintéticos que reemplacen a la carne, que uno come, que se miren como carne, tengan el gusto de la carne, pero que no sean carne, sino que sean productos sintéticos, incluyendo vegetales y otros productos.
Ya ha salido, ya se están vendiendo este tipo de materiales sintéticos en las hamburguesas. Y la verdad, no sé, algunos de mis colegas, Patricia, Miguel acá, que son vecinos míos, no sé si los han probado, pero la verdad que son horribles. No sé si a ustedes los han probado y si les ha gustado, pero a mí me parecen espantosos por ahora. Pero están accesibles, ¿ok? Ya están. Entonces hay toda una tendencia de la gente a reemplazar la carne por productos que puedan ser más saludables. Catálogo de señales de cambio. Señales de cambio son cosas que nosotros vemos, que están sucediendo ahora, que son distintas y que van a eventualmente hacer que el futuro cambie en relación con una práctica. Por ejemplo, una señal de cambio que a mis colegas no les gusta que yo comparta, pero la voy a compartir con ustedes igual, es que en el futuro, lo que yo veo, pronostico como una posibilidad, mucho del trabajo de coaching va a ser reemplazado por apps. ¿Sí? Mucho del trabajo del coach va a ser reemplazado por computadoras, inteligencia artificial. La gente dice, no, la relación que se crea con una persona no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial. Es verdad, no puede ser, pero no quiere decir que muchas personas no prefieran hablarle a una computadora que a otra persona. ¿Quién dice que los seres humanos, todos los seres humanos prefieren hablarle a otro ser humano en vez de hablarle a una computadora? Está demostrado que muchas personas prefieren hablarle a una computadora y contarle cosas íntimas a una computadora que a otro ser humano. Esto que digo no es muy popular, no creo que a la mayoría de la gente no les gusta, pero bueno, yo personalmente lo que yo creo es que las computadoras no van a reemplazar, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los coaches completamente, en ciertas áreas sí. De todas maneras se va a requerir que los coaches utilicen toda esta tecnología para su trabajo. O sea que un coach que está preparado para el futuro conoce las tecnologías que van a ser requeridas en el futuro y las aplica y las utiliza con sus clientes. La pregunta que tengo para todos los que están aquí es cuán efectivos están siendo en traer tecnologías a su trabajo como coaches. Tecnología de apps para hacer seguimiento de hábitos, tecnología para tener una mayor efectividad en los trabajos. Los quiero invitar a que cada uno considere y tenga curiosidad de poder ver qué tecnología puedo yo traer a mi trabajo para hacerlo, para enriquecerlo. El tercer punto, otra técnica de Forsyth es pronóstico. Es pronosticar, es poder, es como hablábamos anteriormente, el ejemplo del clima, de decir, ok, basado en estas herramientas se pronostica que, por ejemplo, en Estados Unidos, en cada estado es diferente, se pronosticó que va a haber una segunda onda, una segunda vuelta de casos. Y todos estamos viendo la segunda vuelta de casos en Estados Unidos. Pero lo que no pronosticaron es una tercera vuelta de casos. Hay que ver. Esperemos, con esperanza de que no suceda. ¿Qué quiere decir ola? Significa que hay un pico y baja, un pico y baja. Entonces se sabía que iba a haber un pico que iba a bajar y que iba a haber un segundo pico que estamos atravesando ahora que iba a bajar. Pero nadie está hablando de un tercer pico, de una tercera ola. ¿Va a suceder? ¿Quién sabe? Todos tenemos una parte nuestra que dice que sí y otra parte que dice que espera que no. Desarrollo de escenarios. Desarrollo de escenarios es una técnica muy conocida, muy trabajada en Forsyth, que tiene que ver con decir que cuáles son los posibles escenarios. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un escenario en el futuro del coaching es que, lo que yo digo, que todos los coaches tengan un supervisor. Ese es el escenario mío con el que estoy trabajando. Quizás suceda, quizás no suceda. Por eso es un escenario al que yo estoy invirtiendo. Otro escenario puede ser que todos los coaches utilicen a partir del futuro ciertas herramientas que hoy no utilizan. ¿Sí? Como por ejemplo, apps para objetivos y metas, y que para cada sesión siempre se utiliza una app que se conoce universalmente, que se hace un seguimiento de esa manera de todo lo que está haciendo el cliente o no está haciendo.
Otra técnica del Foresight es crear el futuro con visiones, trabajar con visiones, desarrollo de visión con equipos, ver cuál es la visión, cuál es la visión hacia dónde queremos ir y después alinear todos los recursos para llegar a esa visión. Relacionado con esto está la planificación estratégica. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencias como consultores. Yo he tenido por varios años oportunidad de trabajar en organizaciones, no como coach, pero como consultor, en explorar con las organizaciones cuáles son sus áreas fuertes y débiles, y a partir de explorar oportunidades y amenazas, desarrollar un plan de trabajo. Y después la implementación. Esto es uno de los materiales que el Institute for Future Studies creó, y me gustaría terminar con esto para mostrarles algunas de las tendencias de lo que ellos ven en el futuro para cosas para prestar atención. Uno de los temas para prestar atención tiene que ver con la resiliencia, que muchos de ustedes están escuchando con el tema del coronavirus, la resiliencia. Sí, es la capacidad de poder desarrollar habilidades para poder lidiar con lo que se nos enfrente y se nos ponga enfrente sin saber lo que eso va a ser. Coronavirus o lo que sea que lo tengamos enfrente. ¿Vamos a lidiar con la esperanza, con la fortaleza, con nuestras habilidades o nos vamos a dar por vencidos? Para el futuro es requerido habilidades personales, tener inteligencia emocional, inteligencia cognitiva e inteligencia social. No solamente inteligencia a nivel de poder desarrollar, resolver problemas, que es la manera que lidiamos con la inteligencia cognitiva o IQ, sino que en el futuro, para ser exitosos, particularmente nosotros como coaches, pero los líderes con los que trabajamos, los clientes con los que trabajamos, van a necesitar tener resiliencia, tener habilidades de trabajar con otras personas a nivel de inteligencia emocional, inteligencia cognitiva e inteligencia social. La capacidad de trabajar y colaborar con otros. ¿Sí? Y así como ven este mapa, hoy en día se están trabajando con más mapas de este tipo que permiten vislumbrar cuáles son futuros posibles. Y con esto voy a terminar la sesión, con este cierre mostrándoles esto y invitándolos, con una invitación de cierre, es invitándolos a que consideren cómo se quieren relacionar con su futuro y cómo van a traer esta relación con el futuro al trabajo que hagan, ya sea como coaches o como presentadores. Y con esto les agradezco mucho su participación. ¿Sí? Así que lo que me gustaría en los últimos minutitos es que hablemos sobre esta presentación. ¿Sí? No sobre el contenido, sino sobre el proceso. Me gustaría por ahí abrir los micrófonos y tener 2 o 3 personas para que compartan qué vieron de esta presentación, qué les llamó la atención. En ACLAT el contenido es una excusa para hablar sobre cómo desarrollar habilidades para presentarnos. Y hoy también nos está acompañando Jenny, que ha sido una miembro participante de ACLAT desde el principio y ha hecho varias presentaciones, así que qué bueno, Jenny, tenerte hoy con nosotros. Lo mismo Patricia, a través de los años también ha hecho presentaciones, y también están todos acá invitados a los que les gustaría hacer presentaciones en este espacio, a que nos acompañen y nos dejen saber y los podemos invitar. Está abierto para todos los que quieran presentar y practicar, y al final damos retroalimentación o hacemos comentarios del proceso. Entonces, ¿quién les gustaría comentar qué aprendieron de este proceso de una presentación? ¿Quieres que te diga algo? Sí, Jenny, adelante. Bueno, primero, la verdad que muchísimas gracias, el espacio es muy rico, muy interesante todo lo que dijiste, me encantó. En relación a la presentación específicamente, para no irme por las ramas, muy sereno, muy confiado, mucha autoridad, uno disfrutaba desde la neurona espejo de escucharte, de verte fluyendo con lo que estabas diciendo. Es muy claro para hablar, muy buena tu pronunciación, la voz perfecta y el contenido muy interesante. Realmente uno se va con la cabeza abierta
y para ver cosas. Mostraste cómo se hacen las presentaciones ahora en relación a los PowerPoint, fuiste dando, a medida que ibas hablando, muy relajadamente, un montón de tips que si uno los iba escuchando y prestaba atención, eran muy interesantes, desde cómo hacer la apertura, ibas mostrando qué pasaba con los recursos que uno podía utilizar, insisto en tus condiciones de orador que son excelentes, y el mensaje que era muy claro, porque por ahí vos podés tener esto y no tener el mensaje claro, con lo cual ahí estaríamos mal. Pero está muy lindo, me gustó mucho, 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 y te diría que cuentes conmigo para todo lo que quieras, te lo digo así verbalmente, porque después es más difícil por mail, porque te voy a dar una primicia, hice un libro también, que ahora después lo iré presentando, porque ahora va al proceso de edición, y bueno, son todas cosas que van a sumar mucho para nuestra profesión. Con lo cual, Buenísimo. me encanta este espacio, y me encanta cómo lo dirigís, y me encanta todo. Muchas gracias, Jenny. Así que sí, con mucho gusto nos avisás cuando estés lista para que podamos todos conocer tu libro. ¿Quieren que les Perfecto. cuente un secreto de esta presentación? Dale. Les voy a contar un secreto de la presentación. Hice solamente la tercera parte de la presentación. O sea, cuando planifiqué la presentación, es la primera vez que la hacía. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace una presentación por primera vez, a veces no sabe cómo va a ser los tiempos. Es muy mala idea decirles, ay, no me da tiempo para decirle todo lo que tengo para decirles. Cuando los presentadores dicen eso, no es una muy buena, no es un buen presentador y no tiene idea lo que está haciendo. Un buen presentador sabe que los que están escuchando no tienen idea qué es lo que uno va a presentar. Así que si ustedes no saben que hice solamente la tercera parte de mi presentación, yo les dije, voy a cerrar con esto, ¿sí? Que era una presentación más del slide. ¿Sí? Pero se los doy como tip, como idea, porque cuando uno planifica y no está seguro y no lo hizo, y es la primera vez que lo hace y no sabe cómo van a ser los tiempos, no digan, oh, no sé, disculpe, me quedo con ganas, tenía tanto para decirles y solamente les dije no digan eso, oh, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, no, ustedes tranquilos, van, y ustedes saben que si no terminan, no terminan hasta donde lleguen. Este es un buen tip. ¿Pueden ver lo valioso de esto que les estoy diciendo? Entonces, la buena noticia es que va a haber una segunda parte. ¿Qué les parece? Entonces, en la segunda parte les comparto la otra parte que tenía planificada. Ok, ¿qué más observaron, Patricia? Y Yo después, quiero felicitar porque aparte de todos los tips que nos diste, la puerta que se abre a un futuro, la parte humana estaba ahí. Las historias, tu sonrisa tan bonita, tu conexión. Entonces, no hablemos de los apps porque eso es futuro, pero hoy tus ojos y tu sonrisa fue una conexión grande. Así que muchas gracias. gracias, Patricia, por el feedback. ¿Alba? Sí, gracias. Sí, me quiero sumar a lo que dijo Jenny y Patricia. Creo que menos es más cuando el orador sabe lo que quiere transmitir. Yo creo que todos nos sentimos atrapados por tu historia y no nos pareció que el relato le faltara nada. Así que felicitaciones, me encantó. Hoy me llevo mucho aprendizaje. Muchas gracias, Alba. Algo que les voy a contar también, para los que somos presentadores, no sé cuántos de ustedes acá tienen experiencia presentando. Cuando yo presento, yo sigo preparándome hasta el último minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que como Marcelo dice, sí, porque en eso somos parecidos, somos perfeccionistas, ¿no? Como que queremos, o sea, hasta el último minuto seguimos buscando a ver qué más voy a hacer. Acá tengo una lista de cosas en mi escritorio y digo, ¿y qué más voy a decir? ¿Y qué más voy a hacer? ¿Cómo voy a asegurarme de que la presentación va a estar lo mejor que podamos hacerla? Y después es bueno recordarse que yo lo tuve que hacer hoy, decir, Damián, no te preocupes, estás bien preparado, va a estar todo bien. Uno también se lo tiene que decir, es como que uno se lo tiene que decir a uno mismo, o sea, está bien, ya está, ya te preparaste, ya tenés todos los materiales, tranquilo, relájate. Pero eso muchas veces nos pasa, cuando tenemos que hacer presentaciones, seguimos presentándonos, si realmente estamos comprometidos, si realmente queremos hacer lo mejor posible. Esa es la razón por la cual muchas veces los conferencistas siempre, y yo que organizo conferencias, que a veces estoy del otro lado, nunca quieren mandar los slides hasta el último minuto. Porque hasta el último minuto los conferencistas o los presentadores siguen cambiando lo que van a hacer, tratando de mejorar. ¿Se pueden relacionar con lo que les digo a algunos de ustedes que son presentadores?
que hasta el último minuto no quieren mandar su presentación porque hay algo más que quizás quieran cambiar, que la van a mejorar con alguna otra cosa. ¿Sí? Ok, nos queda tiempo para un comentario más. Elena. Quería hacer un comentario también. Ok, Gerardo, adelante. Ok, empecemos por Elena, ¿Sí? después Marcela. ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Puedo? Sí, va, un ratito. Sí, felicitaciones, Damián. Estoy un poco conmovida y muy encantada. Isto parece estranho, mas não é. Porque eu tive, durante esta apresentação, tive muitos insights e foi muito importante para mim. O que senti é que foi muito intenso, muito forte, muito curioso e o conteúdo foi muito valioso. Me encantou muito. Foi de las presentaciones más belas que asistí hasta hoy. Muchas gracias. Eso significa mucho. Además, me ves en todos lados, Elena, por todos lados. Me estás viendo en todas las actividades, haciendo todas cosas diferentes. Así que gracias. Gracias por el comentario. Muchas gracias. ¿Marcela? Sí, bueno, excelente. ¿Qué decirte, no, a vos? Me encantó, excelente. Y no, me voy pensando, ¿no? A mí una frase que me encanta que dice que para que el futuro ocurra, tengo que tener presente el futuro, ¿no? Y desde ahí, como me quedo pensando, la relación con el mindfulness, que justamente no estamos aquí en el presente, pero tengo que saber hacia dónde voy, y la relación con la biodecodificación, que yo también hago, que nos dice, y compruebo una y otra vez, que somos creadores, los creadores de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, me parece una mirada diferente, me aporta un montón para seguir investigando en este futuro.